implicancias de esto y de lo que va a ser la economía en este periodo de cara a las próximas elecciones generales, la vamos a saludar a la economista Gisela Beritier para hacer un análisis bien pormenorizado. Muy buenos días, Gisela. Soy Flague, te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, muchas gracias. Y la pregunta tiene que ver con este dato alentador del crecimiento de la disparada de las acciones argentinas en la bolsa de Wall Street. ¿Cuál es la lectura que se hace al respecto? Bueno, el hecho de que haya ganado un partido que tiene que ver con una postura más pro mercado, ¿no? Y más amigable a los mercados, sobre todo a los mercados financieros, implica o tiene un efecto inmediato, ¿no? De hecho, a la luz de los resultados del día domingo a la noche, ya se estaba estimando que volaran las acciones, ¿no? Y de hecho, acciones, bonos y demás, y esto es lo que está sucediendo en estos días. Así que en definitiva creo que la expectativa está dada por la situación de que el hecho de que haya ganado y de forma tan contundente en todo el país un partido afín, sobre todo a los mercados financieros, es un hecho positivo, ¿no? ¿El comportamiento, Gisela, del dólar paralelo también es una cuestión razonable, estos leves puntitos que ha descendido? El comportamiento del dólar paralelo tiene que ver también con el tema de la incertidumbre y lo que pueda llegar a pasar. Y la verdad que en ese sentido vemos que la incertidumbre no ha aminorado, ¿no? Si bien ha habido una reacción positiva del mercado, las acciones han subido, ha sido una fuerte recomposición, también es cierto que todo esto, a medida que vayan transcurriendo los días y las semanas, se va a ir acomodando. Y sobre todo porque se van a ir viendo cuáles son las acciones que se manifiesten dentro de lo que es el gobierno, ¿no? En ese sentido hay que ver cómo se toma la reacción en estos mercados financieros de que seguramente el gobierno que está analizando puertas adentro, que la reactivación económica que buscaban para poder llegar a las PASO evidentemente no se sintió. Bueno, si bien los números y las estadísticas lo mostraban, la realidad es que la gente no sintió eso en su bolsillo, ¿no? Sin duda, sí creo que eso también quedó expresado en las urnas. ¿Qué podemos esperar en estos próximos 2 meses hasta las elecciones generales? ¿Y qué crees que puede pasar después del 14 de noviembre? Bueno, está muy buena la pregunta porque en realidad son 2 momentos de tiempo, ¿no? El primero tiene que ver con de acá al 14 de noviembre. Yo lo que estimo es que de acá al 14 de noviembre van a salir medidas que justamente tiendan a fortalecer todo lo que es el gasto público y sobre todo inyectado a los sectores más bajos de la sociedad o los más vulnerables, ¿no? Esos sectores que en definitiva no sintieron que hubiera una recomposición, un crecimiento económico. No nos olvidemos que la gente vota con el bolsillo y de hecho el resultado de las urnas manifestó eso, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido seguramente vamos a ver más medidas tendientes a que se motorice el consumo, desde aumentos de jubilaciones, paritarias, mayor cantidad de planes en los cuales en realidad la gente pueda percibir tanto una mejora de poder adquisitivo como un aumento de la posibilidad de consumo, ¿no? Pero bueno, hay que ver si todo eso va a ser suficiente porque en realidad venimos de 3 años de recesión y también de una pérdida de poder adquisitivo de 22 puntos del 2018 a la fecha, que es muchísimo. Entonces, se presenta para el 14 de noviembre una situación en donde el gobierno va a salir fuertemente a inyectar gasto público e incluso ya no cuidándose tanto de lo que pueda pensar el Fondo Monetario Internacional. Guzmán en el primer semestre del año estuvo muy cuidadoso de eso, por eso también cortó los gastos de pandemia, el IFE, el ATP, que eran gastos que digamos, ante la segunda ola, impactaron, ¿no? Impactaron porque la segunda ola también impactó en todo el tema económico y no hubo la ayuda que hubo el año pasado. Por otro lado también tenemos la situación en la cual, bueno, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional luego del 14 de noviembre? Que esa sería la segunda etapa o el segundo análisis. Y la verdad es que ahí sí va a estar más complicado todo y creo que también los mercados están analizando esto, ¿no? Con un Senado, con una Cámara de Diputados en donde la oposición tenga una postura más fuerte con respecto a lo que es justamente la seguridad jurídica, el control de los mercados, o en realidad la liberalización de los mercados, el desarmar el cepo y todo lo demás, lo ven como punto positivo. Y la verdad es que, bueno, hay que ver si en realidad el gobierno ya está pensando o no en cómo va a ser para firmar ese plan, ¿no? Porque la verdad que ese plan va a pedir primero
una reestructuración económica, un plan sustentable, creíble, sólido, que tiene que ver con desarmar el cepo, eliminar los desequilibrios, y siempre un plan de esto, que en definitiva es un plan de ajuste, en el corto plazo va a tener un impacto nuevamente sobre el crecimiento, ¿no? Bueno, Gisela, ¿imaginás que hay tiempo para maquillarla a la economía con estas posibles medidas? Digo, porque eventualmente, y siempre ustedes los economistas nos enseñan esto, de que cuando uno toma una decisión, el impacto es posterior. Y a lo que me refiero, a ver, tema paritarias, inyección, por ejemplo, en las jubilaciones y demás. Eventualmente todo esto lleva una logística y que impactaría en uno de los cobros, allá para finales de octubre, comienzo de noviembre. O sea, a eso va mi pregunta. ¿Hay tiempo para inyectar pesos e inyectar billetes? La verdad es que el tema no es tanto si hay tiempo, sino cuánto se inyecte. Lógicamente que siempre hay un rezago y en definitiva va a haber, digamos, va a haber un tiempo de lapsus entre que se tomen las medidas y que se implementen. Pero el problema acá tiene que ver también con cuánto es lo que se vaya a inyectar, cuánto es lo que se vaya a emitir, cuántos préstamos vaya o cuántas transferencias del Banco Central del Tesoro. En definitiva, todas esas cuestiones lo que van a terminar determinando es una situación también que de mayor presión, no solamente en los precios, sino también en el dólar, ¿no? Porque cuando hay mucho dinero circulando en la economía, todo ese dinero puede ir a consumo, pero también va a ir al dólar. Entonces, ahí también se genera otra fuente de tensión que va a haber que motorizar, porque luego el dólar, sea blue, sea oficial, se termina de nuevo trasladando a los precios y termina produciendo, digamos, una situación de más inconsistencia. Entonces, el tema es, bueno, ¿no? La apuesta de ellos es llegar. La verdad es que lo que se ve es que en las votaciones de las PASO el viento de cola fue muy fuerte y realmente eso, bueno, va a haber que hacer mucha magia y alquimia para que se pueda dar vuelta, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, aquí el riesgo entonces más grande está puesto sobre el famoso encendido de la maquinita, esta emisión descontrolada que quizá en el corto plazo ayuda a tapar un poquito algunos bachecitos, pero en el largo plazo puede terminar generando consecuencias mayores para la economía general. Y lo más probable también, en realidad, la gran cuestión es que vamos a tener que seguir conviviendo con una brecha cambiaria, con un dólar blue que se va a seguir ampliando, con un dólar oficial que lo van a seguir teniendo pisado, y en definitiva reservas del Banco Central que a su vez van a ir, DEX por ejemplo, que van a ir a pagar deuda, y hasta que no se logre un acuerdo con el Fondo Monetario, las reservas del Banco Central hoy, que donde ya no tenemos soja, dólares que entran de la soja y demás, realmente van a ser muy difícil una negociación. Y el tema es, digamos, si el gobierno ya está pensando en cómo va a obtener los dólares necesarios para poder firmar un plan y un acuerdo necesario para el año que viene para poder salir, digamos, de esta situación de default virtual que tenemos, en donde los precios de los bonos están manifestando eso, ¿no? Así que realmente se vienen, digamos, momentos de crecimiento donde se va a inyectar mucho dinero para poder motorizar la economía, pero luego tenemos que ver qué pasa pasado el 14 de noviembre, ¿no? Y justamente a la puerta de una negociación con el fondo. Sin lugar a dudas son tiempos complejos para la economía, pero también se celebra esta primera buena noticia, que son la disparada de las acciones en la bolsa de Wall Street. Así que, Gisela, muchísimas gracias por la claridad de tus conceptos. No, muchas gracias.